Buenas noches. Vamos a estar en este interesante tema que es los cambios de la norma de la 14.001 del 2026 que la semana pasada la aprobaron. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a pasar rápidamente. Vayan, si tienen algún detalle, lo van colocando en el chat y automáticamente mi personal de Isonova nos va a estar indicando. Arrancamos con presentarle la norma. Ya la tenemos en español, inglés y en francés. El sistema de gestión ambiental, requisitos con orientación para su uso. ¿Ok? Entonces, en este caso, ya esta es la norma que nosotros vamos a trabajar. Vamos en este webinar a darle estos principales cambios que se tienen y cómo nosotros, los implementadores y los auditores, tenemos que alinearnos a hacer ese proceso de cambios que vamos a hacer. Ok, en este caso este es un webinar que hemos hecho conjuntamente Isonova con KM Consultores de manera de ir a apoyar ese fortalecimiento de enseñarle los cambios claves de la 14.001. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con esto. Bueno, para los que no me conocen, soy ingeniero metalúrgico, tengo una maestría en administración de empresas y soy líder auditor en calidad, seguridad, ambiente, antisoborno, la parte de FCC y también con el caso de Bolivia específicamente pertenezco a los auditores de INORCA. Hemos trabajado en hacer auditoría con muchos años en Bolivia y bueno, entonces en este caso me toca a mí de darle esos cambios que están viniendo. Bueno, ¿qué vamos a tratar? Entonces, fíjense, cambios de la 14.001. Pero hay unos cambios que son impactantes, importantes, que tenemos que saber y luego prepararnos para esa modificación. Uno es la parte del contexto y lo que es las condiciones ambientales. Esto aparecía en la norma del 2015, ¿ok? Pero ahora nos lo mejoran, nos los alinean porque nos explican con un anexo. Entonces, parte de lo que tenemos que ir aprendiendo de este sistema de 14.001 del 2026 es que la norma hizo algunos cambios pero nos está ayudando enormemente en el anexo. El anexo es un anexo que es explicativo, pero nos da ayuda. Luego nos alineamos nuestra estructura armonizada, que era el antiguo anexo SL, que siempre estábamos trabajando, y vemos entonces cómo desde el año pasado ya se había hablado que habían unas modificaciones de la estructura urbanizada, que ahora teníamos que hablar no de información documentada ni de documentos, sino que teníamos que hablar de las evidencias. Y ahora aquí la tenemos aquí. Y este anexo A ampliado de orientación que tenemos que empezar a aprender, a entender cuando nos dicen cualquier requerimiento para poderlo aplicar. ¿Ok? Entonces, en este caso, estamos hablando de este reto de que globales de las nuevas expectativas. Y fíjense que en ese cambio que tenemos del 2015 hasta el 2026, fíjense que había presiones. El año pasado, ¿se acuerdan que hicimos el adendo con el cambio climático? Y la 14.001, sencillamente convivíamos la 14.001 2015 con el adendo. Pero adicionalmente, las presiones han crecido por lo del cambio climático. Entonces tenemos que ver cómo nos estamos preparando. Luego, también hay una pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas, porque acuérdense que estamos hablando de una norma de medio ambiente y la realidad es una escasez de recursos y contaminación. Bajo este panorama de estas presiones crecientes, es que estamos nosotros montando este nuevo sistema de gestión. Por otra parte, nos recordemos
que tenemos las partes interesadas que no solamente queremos que sea un documento, que lo guardemos en un sitio, sino transparencia y rendición de cuentas, divulgaciones ambientales creíbles. O sea, estamos hablando de datos, información que tiene que ser fiable y una acción y rendimiento demostrable. ¿Por qué? Porque las organizaciones no solamente va a estar pensando en cómo cambian o cómo yo puedo aceptar el cambio climático, sino que aquí queremos nosotros es acciones. Todo esto, fíjense, está generando que en nuestro sistema de 14.000 hablábamos de una palabra de acciones para abordar riesgos y oportunidades. Ahí es el principal cambio que tenemos en ese apartado C, ¿ok? Hablamos de nuestros aspectos e impactos ambientales, de nuestro ciclo de vida, pero cambió la estructura, ¿ok? Primero arrancamos con esos puntos y luego vamos a definir qué es riesgo y qué es oportunidades. Entonces, fíjense que en este caso estamos hablando, vamos a ir mucho más a enfocarnos a lo que son riesgos, ¿ok? A comprender el contexto y a obtener datos fiables. Entonces, es la data. Si yo quiero calcular el cambio climático, pues ustedes tienen que saber que tengo que manejar con datos y estos datos tienen que ser fiables. Tengo que tomar muestras, o sea, tengo que estudiar un poquito porque no es un proceso tan fácil. Todo esto, fíjense que va a estar a ver el cambio que tenemos en la norma de un enfoque basado a riesgo, ¿ok? Y separamos oportunidades y una identificación mucho más rigurosa a lo que son los aspectos e impactos ambientales, ¿ok? Que tenemos nosotros. Otro punto importante que tenemos, ajá, es que se va a basar principalmente en los tres pilares que habíamos visto en el cambio. Condiciones ambientales explícitas, se define más lo que es la relación bidireccional, entorno y la organización. Entorno, organización, organización, entorno. O sea, en los dos sentidos estamos chequeando. Y ahí evitamos entonces esa confusión de que era solamente que el cambio climático me afectaba. No, aquí es en los dos sentidos. Hablamos de que tenemos que alinearnos a nuestra estructura armonizada. Entonces ya había ciertos conceptos en los cuales se habían cambiado en el 2024 y entonces en este caso ya la estamos manejando para poderlo revisar. Y un anexo que en verdad está enriquecido. Yo me he deleitado cuando estamos revisando ese anexo porque nos hablan de una orientación, nos conecta con las cláusulas. En verdad, el equipo que hizo la revisión de la norma, en verdad, se manejó muy bien en el anexo. Entonces, aquí no solamente se trata de dar un cumplimiento normativo, sino, fíjense, tenemos que ir moviéndonos a una cadena de valor, todo lo que se está chequeando. Entonces, son cosas que tenemos que manejar para poderlo revisar. Vamos entonces a ese panorama y esos tres pilares que yo vi. Bueno, requisitos esenciales y que estén muy alineados a 9001 y a 45 sistemas integrados. Hablamos de mayor claridad, ¿ok? De el negocio y las condiciones. Eso quiere decir que vamos a tener que conectarnos mucho más con esa alta dirección que solamente, en algunos casos, solamente piensa en dólares. Ahora tiene que ir pensando que las condiciones ambientales, que el cambio climático, que la pérdida de biodiversidad y la salud de los ecosistemas le pueden afectar el negocio. Y todo esto
está muy bien detallado en ese anexo. O sea que ahí tenemos que aprender a entender esos nuevos términos, porque más o menos conocíamos cambio climático, pero ahora yo estoy con dos nuevos. Y la terminología, ¿ok? De un lenguaje que se está manejando, que es mucho más fácil cuando nos hablan de evidencia, ¿ok? Que debemos de tener como ustedes quieran, pero denme la evidencia documentada. Aquí yo le puse un cuadrito rapidito para que ustedes puedan ver. Acuérdense que este es un webinar, que es una síntesis. Hablamos un primer cambio. Con la 14.001 no vamos a hablar de requisitos legales y otros requisitos, sino de obligaciones de compliance. ¿Pero por qué? Porque nosotros ya, la ISO ya viene trabajando con lo que es un sistema de compliance desde muchos, o sea, hace 4 años, 3 años atrás, tenemos la norma de compliance, ¿ok? Entonces, este va a ser el primer cambio que nosotros vamos a tener que chequear. Oye, Keila, yo manejo lo que es la información legal, yo manejo todo lo que estamos chequeando. Bueno, pero ahora tú me estás diciendo de que ahora yo no voy a hablar. Acuérdense que todos los cambios son paulatinos, tenemos que irlo transmitiendo a las organizaciones, pero en este caso el compliance, estamos hablando de todas las obligaciones que tenemos nosotros en la organización. Lo voy a leer, ¿ok? Como yo, como buena auditora, siempre busco la evidencia. Fíjense, requisitos legales y otros requisitos, término admitido, ¿ok? Requisitos legales que una organización tiene que cumplir y otros requisitos que una organización tiene que cumplir o decide cumplir. Las obligaciones de compliance están relacionados con el sistema. Es todo lo que es el cumplimiento legal, todo. El compliance es todo, ¿ok? Y nos dice que estas obligaciones surgen de requisitos obligatorios, leyes, reglamentos, no ha variado nada, lo tenemos igual, compromisos voluntarios que ahora tenemos que colocarlo, tales como normas de la organización, de la industria, contractuales, códigos de buenas prácticas, acuerdos con grupos de la comunidad, organizaciones gubernamentales y otras partes interesadas. ¿Ok? Entonces, en esa parte tenemos que ir pensando, oye, ahora estamos hablando de unas obligaciones, me están ampliando el campo porque es transversalmente a mi sistema. Lo que nosotros estamos acostumbrados a mantener información documentada y a conservar información, ¿se acuerda que ya lo teníamos? Keila, esto es un registro, este es un documento. Bueno, lo que se está manejando es que la estructura urbanizada dijo, señores, ahora vamos a manejar con información disponible, o sea, estar disponible, información documentada. O sea, que estamos hablando de la evidencia, como ustedes quieran manejar, pero me tienen que dar evidencia de las partes interesadas, del alcance, de la política, de cómo se determina, cómo es que se llaman las cuestiones internas y externas, lo estamos chequeando. Y en el caso de esos procesos contratados externamente, bueno, ahora lo separaron un poquitico y nos dijeron, mira, tú haces procesos contratados, pero por favor, en tu sistema me vas a explicar muy parecido al de 45.000 procesos, productos y servicios por terceros. Tenemos entonces tres características de aspectos e impactos ambientales. Y riesgo, ok, que lo teníamos porque generalmente era la matriz de aspectos e impactos. Bueno, ahora lo dividimos, tenemos riesgos y oportunidades. Entonces aquí estamos viendo que tenemos que tenemos que empezar a vivir y ver cómo vamos haciendo esa adaptación. Lo que estamos
lo que nos están diciendo es que esta adaptación lleva 2 años, ¿ok? O sea, 2026, 2028, más o menos como lo están haciendo los otros sistemas, pero todavía no nos han dado o no ha salido la resolución en la cual dice todas las empresas van a tener 2 años, 3 años, pero vamos a adaptarnos, vamos a ir cambiando paulatinamente. Entonces ya sabemos, este dibujito lo tenemos diferente, pero muy parecido a lo que teníamos en la del 2015. Fíjense, hablábamos de cuestiones internas, contexto, partes interesadas, entran, planifico, opero, evalúo, mejoro y tengo los resultados previstos. Resultados previstos que son los mismos. Estos resultados previstos no me los han cambiado. Recuérdense entonces que los resultados previstos los vamos a ver siempre en el capítulo 1, ¿ok? En la cual nos dice mejorar el desempeño, el cumplimiento de obligaciones de compliance y el logro de los objetivos. O sea que allí me están cambiando cumplimiento legal y reglamentario por compliance. Entonces, esto va a ser importante de que nosotros empecemos a trabajar y tenemos entonces esa guía, ese anexo que nos ayuda. Pensamiento sistemático, lo mismo, porque estamos con estructura urbanizada. Cuestiones externas, necesidades de partes interesadas, esto empieza a circular en la organización y tengo mis resultados deseados. Esto es lo que siempre estamos manejando con una alta dirección que está comprometida y está dispuesta a entender que las condiciones ambientales les pueden afectar su negocio. ¿Ok? Cuando estamos en la cláusula 4, vean entonces, lo hacemos tipo radar, ¿ok? De manera, ¿cómo me afecta bidireccional? Estas cuestiones internas, nosotros afectamos condiciones ambientales, cambio climático, o cómo el cambio climático nos afecta en las operaciones. Entonces, aquí hablamos de que hay una muy buena explicación en el anexo para poder entender, porque antes solamente teníamos cambio climático y muchas veces ni lo veíamos. Ajá. Pero ahora que están bien explicaditos y también en el de expectativas, de obligaciones, fíjense en este caso cómo interconectar con las necesidades y partes interesadas. No solamente vamos a tener una tablita que en general decimos, ay, Inge, mire, tengo mi tablita de partes interesadas, qué bonita, ¿no? Sino hay que darle vida. Entonces, tenemos que analizar esos aspectos ambientales significativos o no evadir esas obligaciones de compliance. Y nos dan una muy buena explicación el anexo A43. Fíjense que todos lo tenemos con el anexo. El alcance, bueno, ahí está entrando en el cambio climático, que lo conocíamos, biodiversidad, que tenemos que conocerlo, salud de los ecosistemas, disponibilidad de recursos, que vamos a tener que aprender en nuestra organización a cómo interrelacionarlo y luego en esas necesidades y expectativas, y si lo hemos visto en muchas de las organizaciones que vamos a auditar y lo vamos a implementar, ya tienen incluidas las comunidades, los entes reguladores, los inversionistas y los clientes. O sea que es una transformación de esas partes interesadas de manera de poder ver en los dos sentidos. Esto quiere decir que no solamente voy a ver partes interesadas en el apartado 4.2 y me voy a olvidar, sino que tengo que interconectarlas. Esto entonces me lleva a un punto de liderazgo y vean entonces ese líder que nosotros tenemos que sentar y decirle, ¿y qué cambió, Keila? Está todo igualito. Bueno, él tiene que estar entonces
como un director de orquesta, de producción, de finanzas, recursos humanos, venta, desarrollo, diseño y desarrollo, operaciones, porque aquí hablamos de una gobernanza, ¿ok? Alta dirección asegura que la gestión ambiental se alinee a las prioridades del negocio. Primer reto que vamos a tener, cómo nosotros vamos a enamorar, deleitar a esa alta dirección para que nos amen en estos procesos ambientales. Estamos hablando si voy a implementarlo. Entonces aquí hay una política ambiental, ¿ok? Que se comunica, que se está manejando, y hay lo que se llama los roles y responsabilidades que lo teníamos. Lo único es que tenemos que ver cómo se alinea en este punto. ¿Ok? Cuando entramos a planificación, aquí sí cambia, ¿ok? Porque me cambió la metodología que teníamos nosotros. Fíjense, hablamos que arrancamos de aspectos ambientales. Si yo les preguntara a ustedes, el apartado 6.1, ¿cómo arrancábamos? Entonces, me tendrían que decir, bueno, yo arranco con acciones para abordar riesgos y oportunidades. ¿Es eso correcto? Vamos a chequear un momentico el chat, mis 186 personas rapidito, ¿cómo arrancaba el apartado 6.1? ¿Cuál era el primer punto? Vamos a ver si se lo saben. Vamos a ver rapidito en el chat y ahí interactúan. Buenas noches. Vamos a ver. ¿Cómo arrancaba el 6.1? Vamos a ver. Aquí me dicen 2 años, 3 años para realizar. Ajá. Ok. El 6, capítulo 6, ¿cómo arrancaba? Milagro. O sea, arrancaba con un análisis del contexto para analizar riesgos y oportunidades. ¿Ok? Vamos a ver otras personas que anoten rapidito, vayan con el chat para ver cómo lo tienen, para yo enseñarles en la norma cómo arranca ahora. ¿Verdad? Para que ustedes vayan viendo. Fíjense, aquí está. Estamos hablando, planificación. Ujú. Hablamos entonces, fíjense que nos arranca con que la organización debe establecer procesos de apartado 612 al 615. ¿Y esto? ¿Cuál es el 612? Aspectos ambientales. O sea que nosotros en el sistema vamos a tener que ver cómo la operación, los aspectos de actividades, productos y servicios, cómo están, cómo se controlan, perspectivas de ciclo de vida, ¿ok? Tengo que trabajar condiciones normales y anormales. Aparece algo que no teníamos nosotros, que era la palabra cambios en la parte de 14.000. Hablamos de situaciones de emergencia. Después que analicemos estas actividades, productos y servicios, en la parte como proceso, que tenemos que ver el cambio, hablamos de estas obligaciones de compliance. Y aquí sabemos que si vamos a levantar cualquier hallazgo de no conformidad, señores, van a ir contra el 613. Si la organización tiene obligaciones de compliance, cuando lo implementa, mantenga o mejora. Lo único que estamos hablando sobre el compliance, y la nota nos dice que puede dar resultados tanto de riesgo como de oportunidades. Entonces, vean que tenemos que chequear, oye, ya no entro con el 4.1 y el 4.2. ¿Dónde está el 4.1 y el 4.2? En el 6.1.4. Después que yo he analizado internamente mi estructura, entro entonces a cómo es el entorno,
las partes interesadas y el alcance que yo tengo me está afectando al logro de mis objetivos. ¿Ok? Entonces, este punto nos va a asegurar el sistema, nos va a prevenir y reducir. Esto generalmente estaba al principio. En las discusiones que se estuvo conociendo las personas que estaban, era que era mucho mejor de que nosotros entráramos a analizar esos aspectos ambientales, esa parte de cumplimiento, y ahí cuando entrábamos a la parte del contexto, lo entendíamos mejor. ¿Ok? Entonces, en este caso, para que ustedes vean que yo voy a tener ciertas modificaciones del apartado 6.1 para poderlo chequear. Ok, vamos a ver. Entonces ya sabemos que tenemos que manejar esto con un enfoque a proceso, señores, un enfoque a proceso. Entrada, salida, entrada, nosotros estamos saliendo aspectos que tenemos, aire, agua, caracterizaciones, emisiones, tengo que chequear los impactos. Pero lo primero que sí quiero que ustedes se lleven es el enfoque a proceso. Visualicen que estamos aquí para poderlo manejar. Luego tenemos esta alta dirección que va a tener que ir alineando la eficacia del sistema, lo que se está escribiendo en la política y alinear la gestión con los procesos. ¿Ok? Esta planificación de objetivos y de cambio nos dicen que tengo que planificar las acciones, tengo que gestionar los cambios y es parte de lo que tenemos que ir haciendo para poderlo manejar. Y aquí vamos a tener importante de empezar a analizar, revisar nuestra estructura, nuestra organización de aspectos ambientales, interacción física con el entorno, cumplimiento legales y voluntarios en mis obligaciones. Este enfoque a actividades, productos y servicios, que ahora ustedes ya se van a dar cuenta que nos vamos a afinar mucho más, enfoque a leyes, permisos y acuerdos. Estas emisiones al aire, vertidos, suelo y consumo, ustedes me dicen, ay, Keila, te la tengo, ya yo tengo eso cumplido. Perfecto, vamos a manejarlo con las regulaciones y siempre en este pensamiento preventivo de prevenir o mitigar impactos ambientales. ¿Qué van a hacer los controles? ¿Ok? Verificar en este punto. Más allá de las instalaciones con el ciclo de vida, prevalece todavía perspectiva del ciclo de vida, ¿ok? Entonces allí la norma va a requerir mayor control o influencia de esos aspectos. Entonces ahí volvemos otra vez a renacer el ciclo de vida, que hace adquisición de materias primas, diseño y desarrollo, producción, transporte, uso y fin de vida. Pero me están diciendo perspectivas del ciclo de vida y nos indica muy bien el anexo para que todavía las organizaciones que todavía no lo entienden, pues lo clarifiquemos mucho mejor. Riesgos y oportunidades. Bueno, va a ser para nosotros esta ley o esta actividad que yo tengo que chequear. Ejemplo, efectos adversos, riesgo, cambio climático, interrupción de cadena de suministro, derrames, incumplimiento legal, es algo de riesgo. Pero beneficios y oportunidades, una transición a una economía circular. ¿Ok? Fíjense que estamos hablando de algo que vamos a beneficiar el ambiente, alianzas ambientales, nuevas tecnologías y mejorar la eficacia. O sea que vamos a tener que pensar en oportunidades. Y todo esto van a estar alineados a esos objetivos específicos, porque de allí es que me lo van ustedes a documentar. Entonces, ya sabemos que tenemos una información documentada, una toma de conciencia. Vean,
información fiable, comunicar externamente, organización, información con datos internos del sistema de gestión, data. O sea que vamos a tener que chequear de que esa parte de la data que queremos nosotros, por lo menos para calcular una huella de carbono, los que ya están aquí presentes y que conocen, pues saben que tenemos que tener una serie de datos, una serie de características, una metodología para poderlo hacer y no solamente que voy a tomar 5 datos. Entonces, se prevalece la competencia de nosotros, prevalece lo que es el control documental. O sea, se sigue manejando estos puntos. Luego, fíjense que estamos chequeando de lo que es la cláusula que estamos manejando de operación, bueno, con enfoque a proceso, lo que se diseñó, lo que se suministró externamente, lo que es el proceso de producción, lo que es el transporte, lo que es la disposición. Y recuérdense, transversalmente tenemos actividades, tenemos lo que es los productos que se están sacando para poder analizar aspectos de impacto. Entonces, va a ser importante volver otra vez a chequear, a revisar nuestro sistema y ver qué se le puede mejorar o si ya lo tenemos completo, pues sencillamente en este punto no cambiaría. Cambiaríamos en lo que es planificar. Pero fíjense, acuérdense, si planificación cambió, operación cambió, porque lo que yo planifico es lo que yo voy a operar. Entonces, van a estar íntimamente relacionados capítulo 6, capítulo 8. Entonces, las operaciones eficaces, recursos, competencia, toma de conciencia y comunicación. Y recuérdense que la comunicación va a estar mucho más afinada a esos requisitos de las partes interesadas, que muchas veces no tomamos ni decimos esta parte de comunicación. Ese control operacional que estamos revisando, fíjense que vamos a ir trabajando lo que ya conocemos. Aquí lo que nos hacen es explicar mejor en el anexo las condiciones normales, una condición de emergencia, que se pueden ir manejando y algunos ejemplos sobre alguna condición normal, unos requisitos de compra y diseño, que lo teníamos en el 8.1 y la influencia que tenemos que evidenciar, ¿ok? Y en el caso de emergencia, si hay un derrame, si hay un el clima severo que pudiésemos generar inundaciones, acciones de prevención y las pruebas. Porque recuérdense que ya también hay normas ISO de cambio climático y la parte de las condiciones ambientales. O sea que ahí tenemos que ir manejando. Me pueden decir, oye, Keila, estamos aquí, estoy viendo algunos cambios, sí, fíjense que estamos chequeando el contexto, la parte del capítulo 6 que ha cambiado, que ha manejado, la parte esa de verificación que estamos chequeando, la parte del desempeño, hay resultados de seguimiento que estamos manejando, resultados de evaluación de cumplimiento legal, de compliance que tenemos, las auditorías prevalece como siempre se está manejando, pero es como que mayor rigor metodológico, ¿ok? Esa medición de esos resultados que se están chequeando, cómo lo estamos haciendo, dónde lo estamos manejando, esas mediciones, ese cumplimiento y esa revisión por la dirección que tiene algunos cambios, pero no tan diferente a lo que veníamos nosotros trabajando. ¿Qué vamos a trabajar en esta cosa y vamos a revisar? Bueno, tenemos que revisar esa parte de indicadores de desempeño, que ahí sí nos han dado un buen documento en el anexo, y hay una norma, la ISO 14031, de esa parte de los indicadores, cómo mejorar esa parte de los diseños
del seguimiento, esa evaluación de compliance y esa auditoría interna se me convierte como uno de los primeros controles que se están haciendo. O sea que en este caso es hacer mucho más dinámica para poderlo hacer y si las organizaciones de ustedes la tienen, pues excelente para poderlo manejar. Y en la parte de la mejora, bueno, lo que hicieron fue conformaron la naturaleza en un solo punto, y entonces están hablando del análisis de la causa y con unos anexos. Fíjense que esta norma tiene una característica muy importante que era con los anexos, que era lo que estamos chequeando. En cuanto a documentos y evidencia, bueno, fíjense que estamos manejando lo que teníamos: alcance, política, aspectos, obligaciones, riesgo, objetivo, evidencia, confianza del proceso, planes de emergencia. O sea, no me agregaron otro nuevo documento. O sea, se sigue manejando lo mismo, lo único es afinando mejor esta información que yo tengo que entenderla, aplicarla en mi empresa, ver cómo la empresa lo aplica para poder entrar a una futura auditoría interna. Fíjense que cuando hablamos de ese cumplimiento estratégico, nosotros la semana pasada, una persona que hizo un grupo de webinar y se hablaba que no había nada sobre lo que era la parte de cumplimiento, sobre la parte de economía circular. Pero acuérdense que la economía circular estamos apuntando que es algo de mejora, algo que las organizaciones estamos manejando como un rediseño de un proceso para minimizar residuos, maximizar eficiencia de recursos, ¿ok? Entonces, aunque ustedes me digan, ajá, Keila, ¿dónde está el cambio? Lo veo que es igualito, ¿no? Porque cuando estamos hablando de estas implicaciones y un anexo que nos está diciendo que tenemos que tener un escudo contra las multas, un motor de apoyar en verdad la competencia, fíjense que habla de una economía circular, habla de un análisis avanzado de datos, o sea, datos, información, en el cual nosotros, los implementadores y los auditores, vamos a tener que manejar la data, línea base, revisar información y no solamente agarrar dos o tres o cinco documentos. Y esa mitigación de impactos del cambio climático sobre los activos de la empresa, ¿ok? Y la protección de una licencia social para operar práctica, porque acuérdense que ahora aparece biodiversidad. Entonces, esos cambios que vimos en el capítulo 4.1, vamos a tener que aprender y ver cómo lo hacemos. Desafíos, volvemos otra vez, el cambio climático es una realidad, hay una pérdida de biodiversidad que es una realidad y que hay una escasez de recursos. Entro y salgo con estos tres puntos en los cuales es una realidad. Entonces, si estamos en este punto entendiendo esos cambios, ¿ok? Y queriendo decir, oye, Keila, pero ¿qué cambió? Bueno, estas palabritas que estamos chequeando de biodiversidad, vean esta lámina, que hablamos sobre cambio climático, la protección, que no solamente me van a decir en el contexto, cambio climático afecta, sí, afecta. No, no afecta. Acuérdense, si ustedes me dicen que no afecta, tenemos que declarar el por qué no está afectando. Y cuando vengan los auditores internos o auditores de terceras partes, con mucho amor, vamos a tener que verificar si en verdad el cambio climático, la biodiversidad, efectos que se tienen en la economía, pues no afecta en ningún momento los resultados deseados.
Escudo que tenemos que tener en nuestras organizaciones con la nueva norma, que ya tenemos que ir pensando, tenemos que comprar la norma, tenemos que ir chequeando. Bueno, clima, recursos y biodiversidad van a ser las entradas. ¿Qué queremos? Transparencia de rendición de cuentas. ¿De quién? De las empresas. Divulgaciones ambientales creíbles, porque también los gobiernos van a empezar a pedir ciertas informaciones y acciones que sean demostrables. Fíjense que estamos entrando y saliendo con estos puntos que tenemos. Entonces, ¿qué va a pasar en la 14.001? Ustedes que están entrando a este webinar y que tienen que decir, oye, ¿qué cambió? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo tengo que llegar a mi empresa y ver cómo lo voy a chequear. Bueno, tenemos el primer punto, la gobernanza coherente, la alta dirección, las decisiones y que todo se esté alineado a lo que ese esa auditoría interna, que es un punto importante de control de la organización, nos pueda ir trabajando y aunque se sigue manejando la perspectiva del ciclo de vida, hay ciertas palabritas dentro del apartado 611 en el cual vamos a tener que darle un poquitico más de atención como implementador y como auditor. En términos generales, que estamos chequeando, fíjense que estamos hablando 3 años, 2 años a 3 años de transición que estamos manejando. Bueno, los cambios claves, porque como la mayoría somos ingenieros, queremos el resumen, integración de biodiversidad y recursos, analizar el contexto, tenemos que aprender, ¿ok? Gestión de riesgos y oportunidades y cambio, tengo que aceptarlo, porque lo tengo que hacer ahora, no desde el comienzo, que era como algo del contexto, partes interesadas, lo hacíamos como una rutina. Ahora nos cambiaron el orden. La auditoría se tiene que definir objetivos y la mejora continua. Ustedes me pueden decir, ah, ok, ya, pero yo lo tenía. Sí, pero ese objetivo, yo después en la conclusión tengo que definirlo. La parte de liderazgo, manejar esa parte de la responsabilidad y la visión del ciclo de vida. O sea, ahí estamos chequeando esos puntos para poderlo manejar y ¿cuál sería la ruta de esa transición? Entonces, que ya nos lo han preguntado. Entonces, lo primero es entender los cambios. Acuérdense que este es un webinar muy rápido que estamos haciendo y estamos haciendo en varios webinars para poderlo explicar, revisar requisitos de clima, ciclo de vida y riesgo, analizarlo bien, revisar el anexo, ¿ok? Entender esos cambios, ¿ok? De esta parte, evaluar la brecha de lo que ustedes tienen en su sistema. Y yo como auditor, ¿cómo va a ser mis brechas para yo auditar? Y auditar de la misma manera que yo tenía, que yo lo estaba chequeando. Esto que tú me dices no va a afectar. Bueno, vamos a comparar el sistema, vamos a ver los requisitos y acuérdense que este es un enfoque a riesgo. Yo tengo que priorizar mis auditorías, mi información, manejando esa parte de riesgo y oportunidades. Una vez que ya yo tengo documentado esto y ya el primer cambio que me dice es que el capítulo 6 es por procesos y te lo dividen, reviso los procesos otra vez, los controles, reviso esa integración de las operaciones, ¿ok? Y no solamente papeles, sino que cambió algo del contexto, cambió algo de la matriz de aspectos de impacto. Ahora yo tengo que visualizar mejor parte del ciclo de vida, porque viene un cambio, señores. Ya nosotros los auditores también nos refrescamos. Hay un nuevo aire. Vamos a ir chequeando. Y los implementadores
también tienen que decir, tengo que salir de mi cajita, de mi cuadradito, tengo que pensar. Luego, piense que estamos manejando, voy a necesitar concientizar, voy a necesitar capacitar, porque esto de que hablemos de la parte de la parte que tenemos que chequear en la organización, la parte de esos nuevos aspectos que tenemos, oye, vamos a tener que trabajarlo. Entonces, hay que manejar roles, hay que revisar liderazgo. Y fíjense que nosotros desde el momento en que estábamos con esta norma, nosotros no habíamos salido con ningún curso ni con ningún webinar, aunque teníamos formación, aunque habíamos trabajado los cambios, sino ya que en el momento en que sale es que dijimos, bueno, ya tenemos la norma, vamos para adelante. Luego, esa verificación de auditorías internas, cómo lo voy a afrontar, el mismo procedimiento me está apuntando a tenerlo, ese cambio que me dicen de objetivo, en verdad mi documento lo está manejando. Y después, muchos de ustedes están involucrados con el ente certificador, ¿ok? Entonces, en el caso, se maneja en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia, de México. Cada ente certificador tiene que empezar, o ya empezaron a darle esos lineamientos a sus empresas que están certificadas, bueno, con los tiempos de auditoría. Ah, tengo una auditoría ahorita, Keila, me van a auditar con la nueva norma. No, porque el ente certificador te va a decir, bueno, durante este año, 6 meses, vamos a salir con la norma 2015 y paralelamente vamos a ir trabajando, así como hicimos la de 45 en el 2018, que yo la viví en Bolivia, hicimos esa transacción en las auditorías que estamos haciendo. Entonces, esto sería para nosotros, tanto Isonova como KIM, dándole esta ruta práctica que vamos a manejar y la indicación que queremos es que comencemos temprano, que no suceda que digamos, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos para hacer esos cambios? Vamos a suponer que sean 2 años, que nos diga el ente certificador. Bueno, Keila, no hay problema. El próximo año comienzo, porque la idea es ir comenzando paulatinamente, porque en verdad este es el ambiente. Lo que nosotros hagamos es el beneficio de verdad de la tierra, de las características que estamos trabajando. Entonces, este es un sistema en verdad que está vivo. Entonces, bueno, con esto estaríamos listos para nosotros poder decirle que este es el webinar que manejamos, están los cambios, tienen que comprarse la norma para poderlo verificar y empezar a trabajar. Silvia, ¿estás por allí? Aquí tenemos algunos aspectos que hablamos. Georgenis nos habla de una economía lineal. Claro, es que nosotros estamos acostumbrados a una economía lineal. Y ahora cuando nos están hablando de la biodiversidad, de mitigar lo que tenemos que hacer, vamos a tener que cambiar a esa economía circular, señores. O sea, no es que la semana pasada estuve en una no discusión, una conversa en la cual decía, solamente lo dice una sola vez. Y eso, no, pero eso es de concientización, de que tenemos que cambiar de esa economía lineal a una economía circular. No estamos hablando del ciclo de vida. El ciclo de vida es parte circular. Entonces allí los auditores tenemos que alinearnos muy bien a que cuando estemos haciendo las auditorías, y revisar esos aspectos ambientales, pues le demos con mucho amor a esa parte. Milady nos dice, el cambio climático y sus consecuencias son muy diversas, lo que nos lleva al cambio de la 14001, ¿sí? Por eso es que eso comenzamos con el 2014, ¿se acuerda? Que Sí. estábamos manejando del cambio. Ajá, Dije, pregunta. Keila, Ajá. tenemos al señor Giovanni con la mano levantada. Ah, Giovanni, levante, cuéntenos, hable, Giovanni. Y dice
¿En qué país estás? Honduras. Saludos desde Ah, Honduras, Honduras, gracias ok. Listo. sí, gracias por esa ponencia y muy claro. Teníamos una consulta estimada con respecto a las obligaciones de compliance. eh, Entran en esa categoría algunos convenios voluntarios que tengamos, por ejemplo, con algunos ONG ¿Sí? valga la redundancia, que llevan a cabo los planes de manejo de esas áreas protegidas. Y si en ese caso es sí, estos también tendrían que incluirse dentro de la evaluación, digamos, de requisitos legales y obligaciones de compliance. Claro, Giovanni, porque fíjate que ese cambio siempre veníamos trabajando de que la norma, cuando se manejó la norma de compliance que se estaba manejando, se dice transversalmente todos los acuerdos. Y acuérdate que estamos chequeando si yo en mi país tiene unos convenios internacionales en la cual que tengo que cumplir, yo tengo que colocarlo en este apartado que vimos nosotros, 614 de la parte de compliance. ¿Ok? Entonces, allí teníamos que revisar, bien, buscar rapidito la norma, el 613 perdón, de obligaciones de compliance que nos dice que tu empresa, Giovanni, donde tú estás allá en Honduras, tienes que tener en cuenta las obligaciones. Y obligaciones, ya dijimos que era de todo índole que estamos chequeando cuando establezca, cuando implemente, cuando mantenga y mejore mi sistema ambiental. Entonces, esta parte de lo que es el compliance que estamos chequeando va a ser para nosotros un cambiecito muy sutil, pero vamos a tener que estar. No queremos convertirlos a ustedes en abogados, ¿ok? Fíjense que nos dice que el bendito compliance es requisitos legales y otros requisitos. Ahí está, Giovanni, otros requisitos que los ha admitido, que están aprobados, ¿ok? Que la organización tiene que cumplir, ¿ok? Y otros requisitos, y ahí está el detalle. El detalle para nosotros los implementadores y para los auditores. Porque si ya yo me conocía mis matrices legales, facilito, ya yo sabía cuál era el artículo, cuál era el detalle de lo que eran las caracterizaciones de agua. Ahora voy a tener que buscar esta parte de otros requisitos que la organización tiene que cumplir o decide cumplir. Entonces, allí, Giovanni, eso sí lo vas a tener que hacer, pero ¿beneficia o no beneficia a la empresa? ¿Sí? ¿Beneficia o no beneficia al país? Beneficia porque lo que vamos a tratar es de que hay algunas regulaciones, yo tengo que chequear cómo lo voy a manejar y aunque ustedes no lo crean, van a tener que pensar en economía circular, cómo hace los ciclos de vida. Perfecto, Inge. Tenemos una consulta del ingeniero Irving Gómez Mancilla, también en el chat. Él dice que Ajá. es ingeniero ambiental en obras petroleras de implementación de sistemas de gestión ambiental, junto con estudios de impacto ambiental en obras de gran exigencia previas. ¿Cómo unificar el sistema de gestión ambiental con la nueva norma actualizada versus un estudio de impacto ambiental previo con medidas y acreditaciones que origina un estudio de impacto previo a la implementación de un sistema de gestión ambiental? Acuérdense que nosotros cuando estamos verificando todo lo que son aspectos de impacto y si estamos manejando de una organización que tiene un proyecto, pues el proyecto tiene que cumplir aspectos legales y reglamentarios y tiene que manejar esa parte del impacto ambiental de que esa actividad se genere. Entonces allí nosotros estamos alineando, fíjense que la norma no me va a decir textualmente, vaya al impacto ambiental, cumplimiento legal, porque nosotros sabemos que todo está interconectado. Entonces hay una actividad, acuérdense que estamos manejando, hay una actividad que se hace, esa actividad está afectando de una manera u otra algún recurso, yo tengo que manejar mi impacto. Y
Si yo voy a auditar una empresa en la cual hace proyectos, pues yo tengo que solicitarle primeramente todo lo que es cumplimiento legal. Y nosotros tenemos entonces que eh, apoyarnos, tener ese refrescamiento con la parte legal. Por lo menos en el caso cuando yo audito en Bolivia, siempre conmigo va un abogado, ¿ok? Aunque me conozco mucha legislación, pero siempre los que ya me conocen que yo he estado auditando en sus empresas, porque siempre hay algún cambiecito de algún detalle, alguna restricción legal de la ANH que lo está manejando y tengo que saber. Perfecto. Inge, ya para dar por finalizada un poquito la exposición, hay una última pregunta y de igual forma, a esa la leo. ¿Se puede interpretar el requisito de riesgos y oportunidades como impactos ambientales y oportunidades ambientales para No, manejar aparte de los riesgos y oportunidades asociadas al SST en el desarrollo de actividades ambientales? fíjense que en este caso la norma se lo tiene claramente definido. Si nosotros lo se hubiese manejado, pues nosotros tuviésemos en manejar el impacto con el riesgo y con las oportunidades. Les voy a mostrar otra vez la norma para que ustedes ubiquen. A ver, mata por aquí. Ya voy, un momentico. La norma. Fíjense que estamos manejando en esta parte de lo que es las acciones, ¿ok? Estamos hablando de lo que es la operación. La operación estamos claramente identificados que tengo unos aspectos, unos impactos que yo estoy generando y lo que estamos manejando, que es de que los riesgos y las oportunidades vienen como eh, desarrollados de ese contexto y de esas partes interesadas del negocio. Era muy parecido a como nosotros lo manejábamos nosotros. Ya ve que no quiere. Ahora sí, fíjense. En este caso, estamos hablando, en la norma te habla del apartado acciones, planificación, y aquí arrancamos con establecer procesos. Procesos son procesos de la organización. Y te dice, para estarlo bien claro, procesos que van a estar relacionados desde que tú me analices los aspectos de impacto, y ya sabes que los aspectos de impacto vienen de actividades, productos y servicios. Esos son los aspectos. O sea, no me puedes decir un aspecto de una foda, porque no, o sea, está mal concebido teóricamente. Entonces, tú haces tus aspectos de tus actividades en condiciones normales, anormales. Luego, tú vas a manejar esos aspectos, vas a verificar también las obligaciones de compliance, porque dentro de estos aspectos de impacto y tienes esta parte tienes unos criterios. Esto sí está nuevo. Criterios establecidos. Fíjense, definir con criterios, ¿ok? Y aquí te habla de que estos aspectos significativos pudiera dar como resultado riesgos y oportunidades asociados. ¿Por qué? Porque tú tienes un análisis de contexto. O sea, como resultado de estos aspectos ambientales, tú puedes tener una debilidad cuando tú analizas tu riesgo y oportunidades. Esto te lo dice como una nota, ¿ok? Y que tienes que tomar en cuenta si es legal, perdón, si es externo o es interno, pero es una nota. Los aspectos significativos pueden, ¿ok? Pero inicialmente te hablan de que analizamos el contexto, analizamos las obligaciones legales y estos riesgos y oportunidades te lo dice la norma. Joven, cuestiones externas e internas. Ah, ok, o sea que en este caso puede ser que el gobierno me está exigiendo el poder aplicar huella de carbono para ciertas condiciones y esto puede ser una cuestión positiva o una cuestión negativa para mi negocio. Puede ser un riesgo o puede ser una oportunidad.
puede ser un riesgo porque si yo no lo sé calcular, no lo puedo hacer. Entonces, riesgos y oportunidades siempre en todos los sistemas viene de cuestiones externas, internas, de partes interesadas y del alcance, ¿ok? Porque acuérdense que el alcance de la 14.000 es todos los límites donde estás trabajando. Entonces, allí, en este caso, es que determinamos esos riesgos y no se nos va a olvidar de que pueden estar relacionados con algún aspecto. Fíjense, porque es la interrelación. Si poniendo ustedes tienen reglamento de ley, estamos hablando de una caracterización de agua, y estamos diciendo que nuestro proceso productivo, por problemas de control operacional, estoy incumpliendo la parte legal, ¿ok? Ya sabemos que este es un riesgo, pero también está relacionado a un aspecto, un impacto de una actividad, de un proceso. Entonces, vean que lo estamos chequeando, pero tenemos que darle a cada uno su connotación. Aspecto, impacto, riesgo y oportunidades. Y la Mm, norma, esta vez te le cambió el orden. Como bien dice la ingeniera, las normas evolucionan y el mercado también. Por eso quiero invitarlos a dar el siguiente paso. Nosotros como empresa Isonova tenemos un programa habilitado para este mes de mayo. Es un experto en sistemas de gestión integrado. Iniciamos este 18 de mayo para quienes quieren ir más allá y dominar varias normas e integrar, por supuesto, ¿no? Su sistema con un perfil mucho más competitivo. Es un programa completo. Dura 3 meses alrededor y todas las personas que estén aquí en este webinar van a tener un descuento especial. Las clases son 100% en línea, clases grabadas, damos certificaciones, contamos con mucho respaldo también a nivel nacional e internacional. Y como si fuera poco, este es un programa experto, ¿no? Pero también tenemos el curso corto donde van a tener un 30% de descuento en el programa, ¿ok? Este es un curso avanzado, es una actualización práctica a la nueva ISO 14001, ideal para entender los cambios, ¿no? Aplicarlos de forma real. Y por otro lado, nuestro programa, como les dije, para quienes quieren ir dominando todo lo que son las normas. Con la cantidad de personas conectadas ahora mismo, queridos estudiantes, queridos ingenieros, yo creo que los cupos se nos van a acabar, se nos van a agotar. Es por esa razón que les voy a dejar aquí el número de ambas asesoras que van a estar en contacto con cada uno de ustedes, brindándole la información, el PDF, los horarios. No se olviden que nuestros horarios son cómodos también. La verdad que tenemos en todas partes del mundo estudiante. Aquí tiene está como testigo nuestra ingeniera que hemos tenido estudiantes de El Salvador, de Venezuela, de Argentina, de muchos países. Entonces, vamos a dar un descuento solo para ustedes, para las 156 personas que están ahorita conectadas y en nuestro Facebook también, que hay un montón de personas. Vamos a dar este descuento. Les voy a dejar aquí los numeritos, por favor. Vamos a estar dando lo que es la clase grabada y cualquier cosa nos escriben directamente en el grupo. Si es que están interesados, pongan yo quiero participar en este curso avanzado donde vamos a estar ampliando toda la información que hemos visto hoy día. Eso teníamos que hacerlo con el ente certificado, no. Acuérdense, para yo hacer auditor, lo que necesitamos es tener una formación de auditor. En este caso, nosotros, tanto Isonova como KIM, somos centros de formación del ERCA. Entonces, también vamos a proporcionar esa formación y de cualquier parte del mundo. Porque mire que yo he formado auditores. O sea, yo en mis 40 años que tengo, ya han pasado de diferentes partes. Aquí tengo muchos de ustedes que están aquí que han pasado de una manera u otra. Pero es algo importante que nosotros, de la parte de los auditores, que lo vimos aquí, tanto Isonova como KIM, estamos haciendo todo el apoyo para consolidar esa parte de auditores, ¿ok? Que es tan importante para ustedes hacer sus auditorías internas y el que quiera
trabajar como auditor de terceras partes. Yo soy auditor de terceras partes de Indorca, tengo mi certificación ERCA. Soy auditor de AFDOR, tengo mi certificación ERCA. O sea, en este caso va a ser importante porque esta es una certificación que nos van a solicitar. Pero independientemente, lo importante es que aprendamos y que conozcamos esos detallitos, porque las organizaciones van a estar cambiando y nosotros los auditores también tenemos que cambiar. ¿No? Ajá. Sí. Acuérdense que todo esto lo vamos a tener y vamos a trabajar, y aquí estamos consolidando dos empresas de poder apoyar esta parte con facilitadores internacionales también. Así es, ingeniera. Aquí les dejo este afiche donde están ambos números, por favor, para que le puedan sacar quizás una captura de pantalla, puedan hablarnos. Hay dos números de dos asesoras increíbles que van a estar poniéndose en contacto con cada uno de ustedes. Les van a enviar los precios, contenido. Si hay alguno que quizás quiera hacer el curso más cortito, lo puede realizar obviamente con un precio mucho más económico, ¿no? Con un descuento aplicado también. Ya tenemos un descuento, pero todas las personas que están aquí van a tener un descuento sobre descuento. Vengo del webinar y directamente aplicaremos el descuento. Hay dos números, por favor, estén atentos a estos dos contactos, son de Bolivia, entonces por eso ahí está el código, ¿no? Directamente copien el numerito y puedan pedir más información. Yo quiero inscribirme, quizás al experto, como les dije. Marta me dice que si le pueden mandar esa información por el chat. Acuérdense, si me lo llega también a mí, acuérdense, que tenemos que unificar, todos tenemos que tener. Si me llega a mí cualquier solicitud, yo aquí rapidito me lo trabajamos con Isonova para que sean ellos los únicos que centralicen todo, ¿ok? Pero en cualquier momento, los cursos Keila de 14.001, todo lo canalizamos con Isonova. Porque en algún momento nos contactamos en cualquier parte del mundo. Así Hasta es, luego. no, Chao, no hay chao. límites, no hay límites, querida No hay ingeniera, límite. no Aquí hay tenemos de límites. todas las partes de Latinoamérica. Aquí está no solamente Bolivia y Venezuela. Aquí tenemos Centroamérica, Panamá, México, Estados Unidos. Aquí tengo Increíble. Hay Estados Unidos. Estados Unidos también, por Sí, ahí están señor. conectados Estados Sí, Unidos. sí. He visto gente de El Salvador, he visto gente de Venezuela arriba, las personas que quieren enriquecer sus conocimientos junto a nosotros, junto a la ingeniera. Una admiración, como les dije, Nos vemos entonces y a estudiar la 14.001, a estudiarla. Chao, chao. a estudiar, ingeniera. Un gusto, un Estudiar, placer con claro, todos ustedes. porque